Ahora en los músculos emergentes de la capa profunda tenemos el abductor largo del pulgar, que se origina en la cara posterior de las mitades proximales de la ulna, el radio y la membrana interósea y se inserta en la base del primer metacarpiano. Bien, este músculo presenta una inervación por la rama profunda del radial, que es este nervio que estoy mostrando aquí en el antebrazo. Su acción muscular importante tiene dos, las cuales son abducción de la muñeca, que es lo que se muestra aquí, y también extensión del pulgar. Esas son las acciones musculares que presenta este músculo. Ahora con respecto a los músculos del compartimiento posterior del antebrazo, estos también se dividen en capas. Y en la capa superficial comencemos con el músculo brachiorradial, que se origina en 2/3 proximales de la cresta supracondyle lateral del húmero y se inserta en la cara lateral del extremo distal del radio proximal al proceso estiloides. Este músculo está inervado por el nervio radial, que es el que se está mostrando en azul, y le da acciones musculares como la flexión del codo, la flexión del codo. También participan otros músculos. Participa en la pronación del antebrazo. Aquí se muestra cómo participa en la pronación del antebrazo y también en la supinación del antebrazo. Y ahí se muestra. Por último, tenemos el extensor corto del pulgar. Este se origina en la cara posterior del tercio distal del radio y la membrana interósea y se inserta en la cara dorsal de la base de la falange proximal del pulgar. La inervación está dada por la rama profunda del radial, el nervio encargado de darle acción muscular al extensor corto del pulgar. Sus acciones importantes son la aducción de la muñeca, también en la extensión del pulgar. Ahí se muestra cómo ayuda en la extensión del pulgar. El músculo extensor de los dedos se origina del epicóndilo lateral del húmero también y se inserta en las expansiones extensoras de los 4 dedos mediales. Este músculo está inervado por una rama profunda del radial, está seleccionada en azul. Sus acciones musculares son extensión de la muñeca, como se muestra aquí, y extensión del segundo al quinto dedo, como se muestra en esta animación. Luego tenemos el extensor del dedo meñique, que también se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la expansión extensora del quinto dedo. Este músculo está inervado por la rama profunda de la radial. Su acción muscular es extender el segundo al quinto dedo, como se muestra en esta animación. Tenemos el músculo extensor del índice, que se origina en la cara posterior del tercio de la ulna y membrana interósea y se inserta en la expansión extensora del segundo dedo. Está inervado por la rama profunda de la radial, que tiene acciones musculares de extensión de la muñeca, también extensión del segundo y quinto dedo. El extensor largo del pulgar se origina en la cara posterior del tercio medio de la ulna y membrana interósea y se inserta en la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Este músculo está inervado por la rama profunda de la radial. Sus acciones importantes está la abducción de la muñeca. También tiene una acción para la extensión del pulgar.
El extensor radial corto del carpo se inserta en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. Está inervado por el nervio radial, tiene su acción muscular como extensión de la muñeca, como también abducción de la muñeca, como se muestra aquí. Tenemos el extensor radial del largo del carpo que se origina en las crestas supracondila lateral del húmero y se inserta en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Está inervado por el nervio radial. Sus acciones musculares incluye extensión de la muñeca, también abducción de la muñeca. En esta capa tenemos por último el extensor ulnar del carpo, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la cara dorsal de la base del quinto metacarpiano. Está inervado por la rama profunda de la radial. Sus acciones musculares incluye la extensión de la muñeca, como se puede observar, también en la aducción de la muñeca. El músculo flexor ulnar del carpo también tiene dos cabezas, la cabeza humeral y la cabeza ulnar. Esta se inserta en el olecranón, el borde posterior de la ulna, y se inserta en el pisiforme, gancho, ganchoso y el quinto metacarpiano. Está inervado por el nervio cubital o ulnar. Tiene acciones musculares como la flexión de la muñeca y también la aducción de la muñeca. También tenemos el flexor largo del pulgar, que se origina en la cara anterior del radio y la membrana interósea adyacente, y se inserta en la base de la falange distal del pulgar. Está inervado por el nervio interóseo anterior. Sus acciones musculares se encuentra la flexión de la muñeca y también la flexión del pulgar. En la capa profunda tenemos el flexor profundo de los dedos, que tiene una parte medial y una parte lateral. Esto se inserta en tres cuartos proximales de la cara medial anterior de la ulna y membrana interósea, y se inserta en las bases de las falanges distales de los dedos cuarto y quinto y las bases de las falanges distales de los dedos segundo y tercero. Está inervado por el nervio interóseo anterior. Su acción muscular es la flexión de la muñeca y también la flexión del segundo al quinto dedo. Luego tenemos el músculo flexor radial del carpo, que se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base del segundo metacarpiano. El nervio mediano, que es el que está seleccionado en azul, tiene acciones musculares como la flexión de la muñeca y también abducción de la muñeca. En la capa intermedia de músculos tenemos el flexor o superficial de los dedos, que tiene una cabeza húmero-ulnar y una cabeza radial. La cabeza húmero-ulnar se origina en el epicóndilo medial del húmero y la cabeza radial se origina en la mitad superior del borde anterior, y estos ambos se insertan en el cuerpo de las falanges medias a los 4 dedos mediales. Está inervado por el nervio mediano. Tiene acciones musculares como la flexión de la muñeca y también la flexión del segundo dedo al quinto dedo de la mano.